Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi guía, y como siempre, inicio con la palabra de Dios, Deuteronomio 31:6. Esfuérzate y anímate, no temas, ni tengas miedo de ellos, porque el Señor va contigo, no te dejará ni te desamparará. El Señor nunca nos desampara a los que estamos con Él. Miren, en el día de ayer, antes de mi comentario, voy a continuar con la visión y los elementos de la reforma fiscal y algunos elementos interesantes de cara a lo que declaró el ministro administrativo de la presidencia en el día de ayer. Pero quiero informar, ayer me vacuné. Yo y mi esposa Sinaida fuimos al centro de vacunación de ahí de Ágora, que está muy bien organizado. Es a los 15 días que empieza a producir. Sí, esperemos. Me falta la segunda vacunación el día 6. Para que no te vayas. Muy bien organizado. Muy bien organizado. Desarreglo ahora. No, tranquilo. Muy bien organizado todo. O sea, el proceso de vacunación. Vi muchos jóvenes, algo importante, porque había un temor. Incluso hoy salen varias, en los medios de comunicación salen varias encuestas que se hicieron. Los jóvenes tienen ciertos niveles de temor, algunos falta de tiempo, que saquen su tiempo. Los que tienen temor, que no tengan temor, que a final de cuentas la vacuna es un elemento importante, no para que no te dé el virus, sino para que sí te dé con menos fuerzas, con menos posibilidad de que tengas que ser hospitalizado y pueda pasarlo lo más rápido posible, pero es un cuidado. Y exhortar a toda la población a que siga este proceso. Qué bueno que el gobierno ha sido, digamos, coherente en eso. Reitero la ayuda de los chinos para que haya este proceso de vacunación, sobre todo que hayan vacunas, porque aunque el gobierno ha anunciado que renueva o complementa un acuerdo con la Pfizer, no hay vacuna Pfizer, no hay de otro tipo de vacuna, lo que hay es vacuna de la solidaridad china y la solidaridad de un lado y de otro, o sea, de comercial, que es importante, y de donación. Entonces, qué bueno que siga este proceso, que todo el mundo lo apoye, que cada vez más logremos, porque está umbilicalmente ligado el hecho de que sea exitoso el proceso de vacunación a una recuperación de la economía. Volvemos a la normalidad, todo el mundo puede trabajar, movilizarse, hacer todo lo que necesita, y esto es importante para consolidar la economía. Miren, por otro lado, el gobierno ayer, el ministro Paliza, el ministro administrativo de la presidencia, que había dicho, no, la reforma, hace 2 o 3 semanas, la reforma va y el gobierno está obligado a plantearla ayer, como que toma algún nivel de cuidado, porque dice que, oigan su declaración, ¿verdad? Dice: la reforma fiscal es un tema que los técnicos gubernamentales, llegado su momento, si es que efectivamente llega, tendrán que fijar posición y dar a conocer la visión sobre el tema. O sea, ya puso un poquito de duda, digamos, porque evidentemente lo que se prevé con una reforma fiscal no es nada fácil. ¿Qué puede hacer el gobierno ante eso? Puede ser también, y ojalá no lo hagan, porque ya no le dio resultado con el presupuesto. Recuerden que con el presupuesto quisieron meternos de contrabando un paquete de impuestos y todo el mundo reaccionó y tuvieron que retirarlo. Entonces ahora dice, bueno, vamos a ver si no es necesario hacer la reforma, pero evidentemente que hay que hacer hay que dar algunos pasos. Y evidentemente, ¿qué pueden ser esos algunos pasos? De manera medio escondida, aumentar algunos impuestos sin que la gente casi se dé cuenta, o propiciar otro tipo de situaciones. Entonces, que tengan también cuidado, porque una cosa y la otra son peligrosas. No se puede, impuestos que tal vez estaban guardados, sacarlo ahora, eso es peligroso, porque se ve como, ¿verdad?, como algo no correcto. Y lo más conveniente, reitero, es sentarse a discutir. ¿Por qué? Porque miren, la alternativa fundamental de toda esta situación está en que realmente hay un dilema grave. Una economía que está siendo duramente golpeada por una crisis que está provocando un aumento extraordinario de la deuda externa, el 80% prácticamente de la relación entre 70 y 80% del Producto Bruto Interno, relación con deuda de República Dominicana y prácticamente de toda América Latina. Y esto es una bomba de tiempo, esto es una situación tan dura y tan especial que tiene que saber manejarse. En el periódico El País salió un trabajo publicado por el periodista Ignacio Fariza, que se llama El dilema de América Latina, subir impuestos o el abismo de la deuda. Oigan bien, dilema de América Latina, subir impuestos o el dilema de la deuda, que cada día es una perturbación mayor, lógico, fruto de la situación. Y él hace una evaluación donde da algunos elementos importantes de cómo manejar esta situación de cara
Bueno, a lo que evalúa qué pasa. Entonces está planteando que nada más hay una opción. No, él está planteando, por eso te digo. No, pues si tú tienes dos opciones, o te tiras por un precipicio. No, porque él lo plantea como pregunta. O un abismo, no. No, él lo plantea como pregunta. Pero ahí nada más hay una sola en la dos, porque la otra no existe. Claro, él plantea. Lo otro es lanzarte a un abismo. No, él lo plantea como pregunta y pone los ejemplos de lo que ha pasado en América Latina para que cada país evalúe lo que ha pasado en América Latina, sobre todo Colombia y Argentina, que él pone las dos situaciones que se han dado para decir que, bueno, es un dilema y es una situación difícil. Y como dice Julio, probablemente estemos al borde del precipicio y no sabemos qué hacer. Podría ser buscar un paracaídas. Esa podría ser una salida. Entonces, ¿cuál es ese paracaídas? ¿Qué dice este periodista? Lo primero es, oigan esto, una investigación que hizo con la mayor parte de los principales economistas de América Latina. Dice que todos concluyen en que el área de la población del mundo que va a tener una recuperación más lenta es América Latina. Que todos los otros sectores del mundo se recuperarán más rápidamente que América Latina por una serie de elementos que establece. Uno de ellos, el problema de cómo se ha multiplicado la deuda. Dice el periodista, en función este artículo es el resultado de una consulta a la mayor parte de los mejores economistas de América Latina y de Estados Unidos que trabajan para América Latina. Dice, ¿por qué él plantea esto? Porque oigan lo que ha pasado. Dice, en el caso, por ejemplo, de Europa y de toda esta área que tiene que ver, ¿qué ha pasado? Hasta ahora el promedio de lo que tiene que ver con la Comunidad Económica Europea y todas las que están alrededor de ellos, lleva a que ha habido una recuperación promedio, hasta el día de hoy, de un 34%, esa área. Pero en América Latina, la recuperación promedio ha sido de menos de un 20%. Por eso él dice, nuestra recuperación va a ser la más lenta de toda el área. Y plantea que ahora lo que está en boca, o por lo menos lo que estuvo en un primer momento en los Estados Unidos, que es lo que prácticamente siempre América Latina toma como modelo, es la vigencia de Keynes. ¿Qué dice John Maynard Keynes, este famoso economista inglés? Que en momentos de crisis, quien tiene que dar el paso, ayudar y fortalecer y dinamizar la economía es el Estado, con inversión y ayuda. Esos dos elementos fundamentales. Dice, eso es lo que ha tomado como cuerpo ahora. Incluso Biden en un primer momento lo hizo, pero dice, en un segundo momento tuvo que cambiar la orientación. El primer momento fue toda la ayuda y todas las facilidades que se le dieron, ¿verdad? Paquete de ayuda social, de subsidio, una gran cantidad de dinero a todo el mundo. Pero ahora está planteando... Ayer se anunció en Estados Unidos la liberación de 350 mil millones de dólares de auxilio a las ciudades. Es la mayor inversión pública de la historia. O sea, la que está haciendo es lo que dice ellos. O sea, ¿qué ha hecho? Todos estos recursos son el resultado de la flexibilización cuantitativa, es decir, utilizando dinero, lo que impacta. Sí, la conclusión que saca este periodista es que este momento de crisis ha nuevamente puesto en primer nivel la importancia del Estado cuando se cae el castillo de naipes de una economía, que es una expresión de Keynes. Es decir, importancia del Estado cuando se caen las economías. Esto está en primera instancia, pero dice, lógicamente, esto puede durar hasta un momento. Y dice, por eso ustedes ven que Biden ahora, ¿qué está haciendo? Sigue con la ayuda, pero está tratando de meter también una reforma impositiva. Allá no lo llama propiamente reforma impositiva, sino algunos impuestos importantes, que entonces viene la gran discusión. Especialmente progresivo, ¿eh? Sí, progresivo y para los sectores de más ingresos. Entonces, esa dice él que es la otra discusión grande. Y el otro elemento, y pone entonces qué pasó en Colombia. Él pone algunos aspectos importantes de Colombia, porque él dice... ¿Qué está pasando ahora? Que también los gobiernos, fruto de esta debilidad desde el punto de vista de la cantidad de recursos que tienen, han entendido o quieren hacer entender, dice, están como una especie de proceso pedagógico, de que la salud de los ricos depende de la salud de los pobres. Entonces, que los dos tienen, si se le va a poner impuesto a los pobres, también hay que poner impuesto a los ricos, y ahí está la discusión. Dice, ¿qué pasó en Colombia? Y hace un análisis interesante. Miren lo que dice. En Colombia dice que la propuesta inicial de Colombia, entre otras cosas, planteaban, ¿verdad? Aumentar el ITEVI a un 19% y que pagaran impuestos todos los trabajadores que ganaban hasta $700. Una propuesta, pero que compensaba y decía que una gran cantidad se iba a poner, decían ellos, una especie de ingreso solidario para mitigar la situación, parecido a lo que hizo Estados Unidos. Es decir, a la gente
se le iba a dar entre 250, entre 20 y 150 dólares a los que no tenían ingresos. Oigan cómo es. O sea, trataron de hacer una reforma que implicara, ¿verdad?, aumento impositivo para una serie de elementos que podrían tenerlo y ayuda a subsidios sociales. Pero ¿qué pasó? Dice, lamentablemente, el efecto a la clase media era tan fuerte que la clase media no lo aceptó. Y dice este periodista en este análisis del País, que parecía en principio la reforma, cuando fue discutida en principio, mucha gente aceptó la reforma. Es que tenía por el espíritu que parecía. No, pero tenía impuesto al agua y a servicios básicos fundamentales. Escondieron una serie de impuestos que parecían que no eran fuertes, que no eran importantes. Por eso estoy diciendo al agua. Lo que le digo al gobierno ahora. Lleno de corrupción y de escándalo ahora mismo. Por eso le digo al gobierno que tiene que tener cuidado, porque a veces los técnicos lo que hacen es que te ponen, ¿verdad?, el paquetico, el caramelo de lo social adelante, pero debajo una cantidad de impuestos que a final de cuentas se comen ese subsidio social, se tragan a la clase media y afectan a los sectores productivos. ¿Qué dice él? Que la moda también está el otro lado. Este es un lado, ¿y cuál es el otro? El de Argentina. Dice, Argentina ha logrado una especie de iluminación para ponerle impuesto a los ricos. Porque Argentina logró recaudar 3.000 millones de dólares con un impuesto a las personas que estaban por encima de un patrimonio superior a los 2 millones de dólares. Todo el que era superior a 2 millones de dólares pagaba un impuesto. Y lograron recaudar con eso 3.000 millones de dólares. Eso fue, lógicamente, en momentos antes de la pandemia, pero dice que ese es un modelo que también algunas economías pueden estar bien. Todo el mundo terminan diciendo en contra del reloj. Una u otra, cualquiera de las dos visiones que usted quiera aceptar, es un dilema. Por eso el artículo se llama así mismo. Estamos en un dilema. Una reforma fiscal, el incremento de la deuda, subsidios sociales, frente a posibilidad de un grave conflicto social como aconteció en Colombia. Él valora, lo mismo que lo decía Magín, dice que la reforma de Colombia es perfecta. Es propuesta perfecta. ¿Por qué? Porque tiene una intención social, pero tiene también una recaudación importante para el gobierno que se compromete a invertir eso, pero nadie le cree al gobierno. Y ahí está el problema. Entonces, por eso yo reitero, y no me voy a cansar de reiterar, que en caso de que haya una reforma, ya el gobierno, Paliza como que dijo, pues espérate, una reforma no puede provocar una situación difícil. Entonces, cualquier tipo de medida que se vaya a tomar, tiene que ser en base a discutirla con todas las implicaciones que tiene, porque nos va a afectar a todos. Ahora, ese nivel de afectación que tenga con todos los sectores tiene que ser bien valorado, porque usted puede poner una medida que parezca que afecta a los que más tienen, pero en el fondo afecta a los que menos tienen. Le afecta a los servicios, le afecta a la calidad de vida, le afecta a muchísimas cosas. Esta discusión de la reforma fiscal no es tarea fácil. No es tarea que se puede delimitar simplemente diciendo, no la vamos a hacer, porque oigan, el peligro de decir no la vamos a hacer es que pueden querer meternos impuestos escondidos. Y eso es peor y traería peores consecuencias. Ya ustedes vieron. Salieron a buscar un impuesto que tenía 5, 6, 7, 10 años aprobado, que no se había implementado, se dieron cuenta que por ahí puede salir, empezaron a aplicarlo. Un impuesto, usted va a ver cómo va a generar eso una situación difícil. ¿Y cuáles son los más ricos de aquí? No, habría que determinarlo. ¿Por qué? Porque eso dice él en Colombia. No, según Forbes. Forbes no hace la lista de los más ricos. Oye lo que dice, el mensaje final, para concluir, viendo todo esto, ¿qué dice él? Miren, cuando se trata de ponerle impuesto a los más ricos, ¿quiénes son que en el fondo lo pagan? Oigan lo que dice. El mensaje final que da este periodista dice, hoy el déficit parece manejable porque las tasas de interés siguen siendo muy bajas, pero si suben el servicio de la deuda va a complicar las cosas. La prioridad es evitar que la situación fiscal se convierta en una crisis. La posibilidad de que a partir del 2020 el debate gire en torno a la austeridad y no en torno a todo lo bueno que ha hecho el sector público durante la pandemia es muy grande. ¿Quiénes de los sectores más poderosos podían pagar? Los que están más lejos del poder político. Si él dice, en el fondo, los sectores económicos que más cerca estén de los poderes políticos van a influir ¿para qué? Para que a quien le pongan los impuestos sea a los que están alejados del poder político. Pero hay algo que él está obviando. ¿Qué está obviando? Como las principales economías están sumamente endeudadas y sobre todo la que produce la moneda que sirve como base para el intercambio global,
y la tasa de interés es política y no es resultado del mercado, es muy poco probable que la tasa de interés suba en los por ejemplo, tanto en Europa como en Estados Unidos. Sí, pero ellos dicen que aunque no suban las tasas de interés, el monto de la deuda afecta todo. De utilizar el endeudamiento para hacerle frente a la crisis. Es decir, no, pero se lo está usando. Pero llega un momento donde ya tú no puedes coger más prestado. Llega un momento donde, oye, ¿en qué sentido es sostenible? Oye, lo que pasa, Oli. Lo que tú tienes que tomar préstamo con objetivo de inversiones coherentes. Es decir, definir qué carretera yo quiero hacer. Al final, ese bien te produce el dinero, sobre todo en un escenario donde los fondos de inversión les resulta más rentable prestarte $1.000 millones al 2% que tener a alguien que se lo guarde y le cobre el 1% por guardárselo. Eso es a mediano plazo. Estamos hablando de manera inmediata. Por ejemplo, el gobierno ha cogido todo el dinero del mundo prestado y no ha podido ni siquiera invertir lo que tiene que invertir. Aquí lo que hay que evitar es que pase lo que hizo el PLD con el Pacto por la Educación y con el Pacto eléctrico. Permiso. Que se quede toda. Jonathan, espérate, que doña Consuelo. Adelante, doña Consuelo. Perdón, Eury. Sí. En Colombia, desde el año 2019, lo tengo aquí en un análisis que se ha hecho de Colombia. Se está planteando, y eso se está planteando y se planteó en Argentina también y en otros países, en Bolivia, el cambio de modelo económico. No es solamente el problema de los impuestos, no es solamente eso. En Colombia ha habido manifestaciones desde el 2019 planteando el cambio de modelo económico que a nosotros, a toda América Latina y a nosotros, desde hace años nos impusieron con el modelo neoliberal. Por eso, ya Consuelo. Que por eso hay esa desatención. En Colombia hubo esa desatención a la población con la pandemia y en otras partes también. Macri, en Argentina, este señor Macri dejó a Argentina endeudada con el modelo neoliberal que tuvo ahora Fernández que hacer de tripa corazón para poderlo superar. Entonces, la cuestión es la cuestión de los impuestos. Y quiero llamar la atención sobre eso, lo que dijo Miguel Seara Jato en días atrás, que son las mejores posiciones que yo he leído sobre la cuestión de los impuestos. En caso de que tuviera que imponerse, después han venido otras declaraciones. Pero Miguel Seara Jato dijo, tiene que ser una reforma progresiva. Ese es el punto y la oportunidad histórica que tenemos para que no seamos como Colombia, no por la reacción, señores. Colombia es el país, podría decirse, más rico de América Latina en cuanto a recursos, pero tiene una economía tan concentrada, hay un nivel de desigualdad tan grande en Colombia. Usted tiene que visitar Colombia y ver la diferencia. La cuarta economía de América Latina. No, ese es el tamaño de la economía. Estoy hablando de la desigualdad. Sí. Colombia vive un conflicto permanente social. Está rota la sociedad porque los ricos no quieren dejarle nada a los pobres. Todas las economías latinoamericanas son así. No, pero menos la de Uruguay. Todas, pero la de Colombia es la peor. Y además es tan grave la tensión social. Aquí no sale la noticia casi. Es diario que matan. Es una protesta ahora. Decenas de dirigentes sociales, hay un conflicto permanente y no con la guerrilla. Señor. Entonces, ¿qué pasa? Es por la protesta de la reforma. Impuesto a una sociedad en medio de una crisis, comprando grandes equipamientos de guerra en medio de la pandemia. Dos grandes conclusiones finales de esto. Miren, la primera es: oye, qué locura. ¿Quién va a pagar en una reforma fiscal donde se le quiera poner impuesto a los más ricos? ¿Quiénes van a pagar esa factura? Dice, después de evaluar con varios economistas de América Latina. Los sectores económicos que estén más cerca del poder no pagarán y los que estén más lejos del poder será lo que pagarán. Y pone un elemento que probablemente va a generar una discusión, y no sé si en República Dominicana también la genere, pero dice que debería... Si están lejos del poder no son sectores económicos. Ah, bueno, pero parece lo más cercano, dependiendo. Pues, parece que hay uno que más. Si están lejos del poder no son sectores económicos. Yo no conozco sectores económicos. Tú sabes que sí, cuando se quiere golpear. Siempre puede ser formalidad, puede ser otra cosa, pero no son sectores económicos. Bueno, se entenderán entonces. Ahora, en este aspecto, pone un aspecto que yo no sé si en República Dominicana generará una discusión, pero plantean los economistas de América Latina que una opción podría ser ponerle impuestos a los recursos que están en paraísos fiscales.
dice que hay una evaluación, como ya hay transparencia en todas estas cosas. Pero ven acá. Espérate, Julio, es él que lo dice, no soy yo. Julio, espérate, déjame decir el nombre del periodista, no deja que fui yo. El periodista se llama Ignacio Fariza, y es un artículo del país, no es mío, no soy yo. Deja eso. Pero dice él que una de las opciones que plantean los economistas de América Latina. No, pero te lo van a atribuir a ti. No, a mí no, Julio, pues yo le estoy diciendo. Tú no quieres que se te pegue eso. Yo no estoy diciendo que me pegue, yo estoy hablando de todas las posibilidades. Lo cierto es que la salida. ¿Qué es lo que plantea? Dice él, oye, recursos en paraísos fiscales. Entonces establece que es muy difícil poner impuestos a los recursos en paraísos fiscales, pero que es necesario en este momento eso tomar en cuenta esta situación. Pero eso es imposible. Pero está bien. No, eso lo están planteando. No, están planteando como opciones. Lo único que están desapareciendo. Está planteando. Que no hagan, pero hacerlo formar es pagar, Julio. Pero quiere decir que pagar. Si tú lo eliminas de los paraísos fiscales, lo tienes que llevar a ¿Cómo hablaban de la patente, Julio? Pero concluye. Esa es la conclusión. Lo cierto es que la discusión de la reforma fiscal. Estamos hablando aprendices de economía. Tenemos un profesor de economía. Vamos a hablar con él, sí, profesor mío además, y que aspira a decano. ¿A decano que aspira? Ahora es vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Pues finalmente digo esto y ojalá que también Valentín pueda referirse a eso, porque yo sé que él está de acuerdo. Los paraísos fiscales. Antonio Cruz Siriaco. Los paraísos fiscales se están cada vez más transparentando por la transparencia que hay en el mundo. Entonces, convertirlo en formales quiere decir que van a pagar impuestos. O, en caso de que se quieran quedar en paraísos fiscales, que se le pueda poner alguna cuestión positiva. Plantea varios economistas de América Latina como una posible opción para enfrentar esto, donde todos tenemos que aportar algo, porque el sacrificio debe ser de todos. Entonces dejan de ser paraísos fiscales. Bueno, pues continuamos. Política no, pero vas acá. Pero no es un economista del país que lo está diciendo. Es un periódico del país. Ahora, cuando tú dices una cosa, no se daña el programa. Son paraísos fiscales, ¿cómo no pagan los impuestos? Fue Julio que te lo dijo, no fui yo. Fue Julio que te lo dijo. No. Julio está de acuerdo con el análisis general que hace el país. ¿Estás de acuerdo, Julio? No, el país.